Antes de marcharme, rezaré por ti. A ver si así a nadie más le haces lo que me has hecho a mí. Pues la idea concreta de hacer Mal de Ojo fue que yo estaba pensando como en cosas de las que quería hablar o que me hacían gracia. Era como que estaba intentando como buscar historias de las que me apeteciera escribir. Y yo recientemente había adoptado una gatita negra. No, o sea, no lo hice porque fuera negra, pero no sé, como que de repente eso me llevó además es que es una gata patosísima, es mala como ella sola, entonces como que dije, ¿será porque es negra? No sé. O sea, por toda la cosa esta que se dice de los gatos negros y tal. Y como que llegué como una historia que me hacía gracia de qué pasaría si fuera como esta no se considera maldición, pero como esta cosa del que se le atribuye al gato negro, ¿no? Pero que fuera a una persona y que fuera una persona morena, ¿sabes? De ojos negros, que cada vez que te la cruzas pues pasa algo como chungo, ¿sabes? Y no sé, me acuerdo que estaba en aquel retiro que se hizo para escribir el disco, les expliqué como la historieta esta a la gente con la que lo estaba haciendo y salí como lo de mi morenita y el mal de ojo y ay, mi pobre, ¿sabes? Lo del lazo rojo para prevenir la maldición y tal. Y a raíz de ahí como que fue saliendo un poco la letra como súper fluida y tal. Y a raíz de eso pues surgieron como también muchas otras canciones del disco que no tienen tanto que ver como con esta cosa de la maldición, que no deja de ser como una cosa un poco como espiritual al fin y al cabo, tal vez no dentro de lo que es como religión, sino algo más tal vez un poco pagano, no sé si es exactamente como eso, pero como que no es como del día a día, como lo habitual, ¿no? Y como que en cierta manera también tenía como mucha relación con el resto de canciones que conforman el álbum, que también tienen como esa pequeña unión a esta cosa como espiritual. Pues es que durante como el último año y medio o así estaba como haciéndome muchas preguntas sobre esto precisamente, porque yo durante toda mi vida he crecido rodeada de una cultura o de, no sé si llamarlo cultura, pero he estado rodeada como de muchos inputs sobre la religión católica. En toda mi familia pues la practica o se considera católico, religioso tal. Y es como que al final lo he sentido como algo un poco heredado, porque yo no considero que predique siempre con las cosas tal cual se enseñan al menos. Pero bueno, al final es una cosa como de la que estás rodeado en tu día a día y con lo que creces y como que tienes como todo ese bagaje de simbolismo o de diccionario, por decirlo así, como en tu vida, ¿sabes? Y realmente cuando empezaron a surgir las canciones era como que había algo de todo este mundo que era como muy interesante y que ligado a según qué melodías o según cómo planteas una canción te llevaban como una parte como muy melancólica. Y como que me pareció muy interesante y eso también me hizo como buscar más exactamente cuál era mi relación personal con estas creencias o con esta religiosidad o con esta forma de relacionarte como con esta cosa superior, ¿no? Que a veces. Y recordé una cosa que yo no había sido consciente realmente, pero que a día de hoy como que lo seguía pensando, como estas cosas que te cuentan de niños y te piensas que es cierto, en plan, pues es que si no te bebes el zumo ya se te van a ir las vitaminas. Es mentira, pero bueno, quiero decir que a mí de pequeña me habían dicho que en los rayos de luz que pasaban a través de las nubes estaba Dios. Plan, como, es que eso que ves ahí es como Dios manifestándose. Era como que me parecía una cosa muy tierna, pero que a día de hoy yo como que no, en ningún momento había pensado que era mentira, ¿sabes? Y dije, joder, pues es que me parece mucho más interesante pensar que para mí la espiritualidad es eso, que como a lo que te venden, por decirlo así. Entonces como que empecé a como pensar mucho en cuánta cosa de todo esto había heredado yo a nivel
pues eso, a nivel personal, pues tan eclesiástico, tan religioso, católico como tal, o cuánto de eso era como pues la luz o la naturaleza, o creer que esto era como un poco más etéreo, ¿sabes? Entonces, como con todas estas ideas sueltas, fueron saliendo como conceptos, ideas, canciones, y al final se reunieron todas bajo Rayo. Para responderte a lo primero, yo he estado como 100% involucrada en todas las partes de la creación del proyecto, tanto en la parte musical como en la parte de producción, como en la parte de foto, como en la parte de vídeo, como en la parte de todo. y de hecho las ideas de los videoclips es algo que estuvimos como currando durante bastante tiempo la directora de todos ellos, porque trabajé siempre con el mismo equipo, mano a mano. Y de hecho creo que estos videoclips en concreto aportan como una cara distinta a lo que yo creo que crees que vas a... O sea, porque a mí me pasaba, yo cuando intentaba imaginarme cómo plasmar los videoclips, era como que sin querer se te venían como cosas muy, yo qué sé, muy básicas. Me explico, si estás hablando de, yo qué sé, un cristal que se rompe, pues igual necesitas ver un cristal que se rompa en el videoclip, ¿sabes? Pero era como que, no sé, necesitaba ser como más críptica o más conceptual, y yo lo hablaba con la directora y le decía, pues mira, es que las canciones hablan de esto, pero yo al final quiero construir como un universo visual como un poco único, ¿sabes? No quiero estar hablando de la luz de una tormenta y estar en un campo esperando a que venga la tormenta, no sé, o sea, quiero como intentar como elaborar eso de una forma un poco más chula. Entonces, yo creo que estos videoclips en concreto, es que ocurren dos cosas. Yo creo que no es necesario ver el videoclip para poder disfrutar de la canción, pero creo que disfrutas más de la canción si ves el videoclip porque la hace más rica a nivel visual, ¿sabes? Sí. Es como leer un libro y que de repente... Bueno, no suele ser el caso porque las películas suelen acortar bastante más los libros, no igual no es la mejor referencia, pero que de repente como visualizar según qué elementos, según qué luces, según qué escenarios, es como que, no sé, a mí me da la sensación de que sí que enriquece más el proyecto, en este caso. O sea, yo realmente, yo creía que necesitaba hacerlo, pero por una cuestión como de vivir conmigo misma, me explico. O sea, yo sentí que hubo un gran cambio a nivel artístico con la creación de este disco, y realmente yo, o sea, lo notaba el cambio, ¿sabes? Pero sin embargo me creaba como mucha confusión notar como todo ese cambio, pero verme igual, como mirarme al espejo y verme igual, era como que me parecía muy raro y como que necesitaba como llevar ese cambio como a un nivel más, ¿sabes? Como realmente ver físicamente ese cambio. Y pues ya está así. O sea, es que no lo pensé realmente mucho más que eso. Fue como, es que lo noto tan contrario a cómo me veo ahora o cómo me veía en ese momento, en el momento de hacer las canciones, y lo veo como tan contrario a como yo creía que se iba a dar todo, ¿sabes? Que hice lo contrario a lo que yo totalmente. A ver, yo creo que a día de hoy es muy complicado crear algo completamente nuevo y que jamás se haya visto. Al final, lo más novedoso de hoy en día es cuando la gente se pone a mezclar géneros o a hacer como uniones y mixes de cosas que tal vez en principio no tendrían nada que ver. O sea, igual se puede, igual estoy equivocada, pero me parece que, no digo que todo esté inventado, pero me parece muy complicado como crear algo nuevo desde cero. O sea, que se crean cosas nuevas a partir de cosas que ya existen, yo creo. Entonces, sí que es cierto que lo haya buscado o no lo haya buscado, el crear canciones en un momento de tu vida, lo busques o no lo busques, yo creo que siendo un artista estás como muy influenciado por lo que escuchas ese día, o por lo que suena en el taxi en el que estás yendo a trabajar ese día, o por quién te estás rodeando y qué está escuchando esa persona. O sea, quiero decir que quieras o no, al final siempre estás como influenciado por la música que está como a tu alrededor. Entonces yo de hecho te diría, como te contaba antes, que yo creo que estuve como bastante influenciada por las canciones que probablemente estuviera escuchando en ese momento.
la mayor parte de este disco fue hecho en verano de 2021 y es lo que te digo, que yo creo que por aquel entonces igual había salido Billie Eilish, había salido C. Tangana, había salido... no recuerdo qué más, pero luego también allí escuchándolo, pues igual una noche pues nos estábamos escuchando el disco X de Bon Iver y de repente Lola y Manuel, ¿sabes? O sea, como que de repente igual eran referencias de lo que estaba escuchando en ese momento o referencias de lo que estaba escuchando otra persona en otro momento, ¿sabes? Y de repente era todo como una especie de amalgama entre las referencias de todo el mundo. Y lo buscaras o no, al final supongo que tu cerebro pues ya hace el resto del puzzle, ¿no? Que empieza como a lanzar ideas que probablemente tengan mucho que ver todo eso. Y es que aquí creo que pasa una cosa, que quien sale de OT, el público, gran parte de ese público es público de OT. No es realmente público tuyo como artista realmente, ¿sabes? Porque todavía no eres una artista por ti sola. Eres una artista donde únicamente te tienen como referencia todo lo que has hecho en Operación Triunfo. Entonces yo creo que la gente que realmente tiene un proyecto, nada más salir de OT, es porque lo que ha hecho en OT es lo que luego quiere hacer. Considero que ese no ha sido mi caso. Yo en OT he sido un tipo de artista un poco que le han dado lo que fuera, ¿sabes? Donde era todo como hiper variado y al salir ha sido como, vale, ¿ahora qué quiero hacer? Entonces, al fin y al cabo, inevitablemente, cuando el programa acaba, pues mucho de ese público que pertenece a OT, pues se va. Pero, o sea, no quiero ser descortés ante nadie que lo haya hecho, pero a mí no me sirve que te quedes como público mío si luego no vas a escuchar mi música y únicamente me sigues por Operación Triunfo porque esa etapa ha acabado. Claro. ¿Sabes? Entonces, son bienvenidos si quieren volver, pero realmente a mí me interesa quedarme con la gente que no me sigue por Operación Triunfo o por lo que haya pasado en Operación Triunfo o por lo que haya hecho en Operación Triunfo, sino claro, por la carrera que luego yo me labre o quiera buscar. Entonces, si hubo miedo, pues a ver, obviamente, pues inevitablemente a todos nos ha pasado, vemos como, sobre todo en redes sociales, que realmente no debería ser lo más característico para ver este tipo de cosas, pero ves como los números empiezan a bajar, pero tienes que entender por qué son y es como, bueno, tampoco me voy a preocupar en eso porque sé por qué se está yendo la gente. Entonces, bueno, al final supongo que es eso, es como entender que las redes no lo son todo, los números no lo son todo y entender que si vienes de un programa es porque tiene todo que ver también en eso.